Buen día, Inge. Buenos días. Disculpe, consíganme mi pantalla. Sí, Inge. Ok, gracias. Bueno, primero vamos a terminar el último ejemplo que nos faltaba de la parte de transformada de funciones impulso. Y después vamos a hacer sistemas de ecuaciones lineales con la transformada de Laplace. Bueno, entonces veamos ese último ejemplo. Aquí dice, resuelva el problema con valores iniciales. Bueno, entonces aquí la estrategia de siempre, ¿no? Primero hay que aplicar la transformada de Laplace, convertir esa ecuación diferencial en una ecuación diferencial, en una ecuación algebraica, resolver esa ecuación algebraica para la transformada de Laplace, y después usar la transformada inversa, ¿no? Entonces, para esto, para reducir notación, vamos a llamar y mayúscula de S a la transformada de Laplace de la función y minúscula. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, la ecuación diferencial. Pues, ¿qué tendríamos ahí? Tendría la transformada de Laplace de la segunda derivada. Eso se puede escribir como S cuadrado, la transformada de Laplace de Y, menos S por Y en 0, menos la derivada en 0. Más 4, la transformada de Laplace de Y', o sea, de la derivada. Eso se puede escribir como S por la transformada de Laplace de Y, menos Y en 0. Esto es igual a la transformada de Laplace de la función impulso en t-1. Si recordamos esto, la transformada de Laplace de la función impulso en t-a es e a la menos as. E a la menos, en este caso el papel de a lo está jugando 1, ¿no? Entonces menos 1 por s. Menos 2 veces la transformada de Laplace de la función de Heaviside en t-1. Si recordamos, la función de Heaviside en t-a tenía como transformada inversa 1 sobre s de e a la menos... voy a recordar, no recuerdo bien. Si recordamos eso, 1 sobre s por e a la menos as, me parece. Sí, pero veamos, comprobemos. Sí, 1 sobre s e a la menos as, la transformada de Laplace de la función de Heaviside en t-a. En este caso tenemos la función de Heaviside en t-1. Entonces va a ser menos 2 veces 1 sobre s, esto por 1 sobre s, e a la menos 1 por s, o sea esto. Ahora aquí tenemos, bueno, nuestra ecuación diferencial se ha vuelto una ecuación algebraica para y de s, ¿no? Tenemos que despejar y de s ahora. Antes de eso tenemos que sustituir las condiciones iniciales, pero aquí tenemos que y en 0 vale 0, la derivada en 0 vale 0,
Entonces aquí todo eso se queda en 0. Entonces en el primer lado solo me queda para y de s cuadrado más 4s igual en el otro lado puedo factorizar e a la menos s, ¿no? Y me queda s menos 2 sobre s. Sí, ¿no? Y ahora sí puedo factorizar y de s. Y de s de ahí es e a la menos s por s menos 2 sobre s por s cuadrado más 4s. O sea, e a la menos s por... abajo se puede factorizar el denominador aún. Se puede factorizar s. Me va a quedar s cuadrado por s más 4. Y arriba s menos 2. Bueno, pues con esto ya tengo la transformada de Laplace de la función y que estoy buscando debe de ser esta función. Ahora, entonces, si aplico la transformada inversa, voy a poder encontrar la función y minúscula, que es lo que necesito. Para esto, me conviene tener esto escrito de una mejor manera, ¿no? Mm, Recuerden que para expresiones del tipo una función exponencial e a la menos as por una función, tenemos una forma de cómo encontrar su transformada inversa, que es llamada la segunda forma, o no, segunda traslación, propiedad de la segunda traslación o algo así. Que es esta de aquí. Dice que la transformada de e a la menos as de f mayúscula de s puede ser calculada si es que conozco la transformada de Laplace inversa de la función f mayúscula y esta función inversa es f minúscula. Entonces va a ser f minúscula, pero en vez de t menos a. Y además de eso, a eso le multiplicamos h de t menos a. Ok. Entonces, en nuestro caso necesitamos la función, la transformada de Laplace inversa de la función que está aquí. Ok. Y para calcular la transformada inversa de esto, me conviene usar primero, ponerlo esto en términos más simples, ¿no? O sea, usar fracciones parciales. Entonces recordemos que por fracciones parciales, s menos 2 sobre s cuadrado por s más 4 puede ser escrito como constante sobre s más una segunda constante sobre s cuadrado más una constante sobre s más 4. Entonces aquí para buscar ABC lo que podría hacer es multiplicar multiplicando ambos lados por s cuadrado y a la vez por s más 4, tenemos lo siguiente. En el primer lado me queda s menos 2. En el segundo lado me queda a por s más 4 más b por s más 4 más c por s cuadrado. Y ya. Entonces aquí acomodando las cosas, me queda s menos 2 igual a... Para s cuadrado tenemos en el segundo lado del primer término a y del último c. Para s del primer término tengo 4a y del segundo término b y del último nada, ¿no?
El último ya se ha considerado, en realidad. Y para el término constante tengo 4b. Entonces, de aquí comparando los coeficientes de estos dos polinomios, tengo que a más b tiene que ser 0, 4a más b tiene que ser 1, y finalmente 4b tiene que ser menos 2. De donde, de la última ecuación obtenemos que b debe de valer menos 1/2. Entonces, de la segunda ecuación tenemos que 4a es igual a 1 menos b, menos 1/2. Ahí me da 3/2, sí, sí. Entonces, dividiendo, entonces tendría que es 3/2 sobre 4, 3/8. Y finalmente, de la primera ecuación, c vale menos a, o sea, menos 3/8. Bueno, espero que haya calculado todo bien. Entonces, tenemos que la fracción que, la fracción que estoy tratando, que es s menos 2 sobre s cuadrado más por s más 4, se puede escribir como a que vale 3/8, que lo voy a poner adelante, por 1 sobre s, más b, que lo voy a poner adelante también, que es menos 1/2, por 1 sobre s cuadrado, más c, que vale menos 3/8, por 1 sobre s más 4. Voy a necesitar la transformada inversa de esta función. Entonces, la transformada inversa de esto s menos 2 sobre s cuadrado por s más 4, un número t. Por la linealidad de la transformada inversa, esto va a ser 3/8 de la transformada inversa de 1 sobre s, que vale 1, menos 1/2 de la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, que vale t, menos 3/8 de la transformada inversa de 1 sobre s más 4, que vale e a la menos 4t, ¿no? Recuerden que la transformada inversa de 1 sobre s menos a es e a la at. ¿Ok? En sus pruebas tengan cuidado con esos signos porque en los criterios de evaluación que damos con nosotros docentes es que no se pueden equivocar en esas cosas. Así que tengan cuidado con esas cosas en su prueba, ¿ok? Eh, ¿Y qué más? Ah, ya está eso. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a esta ecuación de aquí, le vamos a poner, no sé, ecuación y. Ah, entonces, aplicando la transformada de Laplace, tenemos. eh, la transformada de Laplace de y mayúscula de s es y minúscula de t. Eso es igual a la transformada de Laplace de e a la menos s por esta función. Hemos visto aquella propiedad y dice que primero tienes que calcular la transformada inversa de esta función. La transformada inversa de esa función es esto. Entonces calculamos esa transformada inversa. Es eso, 3/8 menos 1/2 de t menos 3/8 de e a la menos 4t. Pero en vez de t, reemplazas t menos a. Y el valor de a aquí, en este caso, es 1, ¿no? Entonces reemplazas t por t menos a. En este caso, t menos 1.
Y además a esto le multiplicas h de t menos a. Lo multiplicas eso. Y ya está. Entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? No, Inge. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, veamos la última parte. Ya habíamos hablado un poco de esto. Ah, aquí, un sistema de ecuaciones diferenciales se puede poner de esta manera. Habíamos dicho que no hay mucha pérdida de generalidad en considerar ecuaciones diferenciales de este tipo nomás. Eh, Porque si tuviéramos, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de donde habíamos visto que un ejemplo, donde aparece, por ejemplo, la segunda derivada, con un cambio de variable, eso se puede volver en un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas de primer orden. Entonces no hay mucha pérdida de generalidad en ese caso. Ahora, en el caso mm, de que las derivadas no estuviesen despejadas, eh, aquellas que no se pueden despejar no entran dentro de este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero las que sí se pueden despejar, que son, digamos, de alguna manera muchas, o la mayoría, de alguna manera, entonces, digamos que no hay mucha pérdida de generalidad en suponer o en escribir una ecuación diferente, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de esta manera. ¿Ok? Donde aquí x de t y, y b de t son funciones vectoriales de algún intervalo y en los reales. Bueno, en Rn. O sea que son vectores con n componentes, donde cada componente es una función de R en R, o de un intervalo en R. Y aquí A es una matriz, X en 0 es un vector. Mm, Entonces aquí podemos aplicar la transformada de Laplace, ¿no? ¿Y qué significa? Primero tendríamos que decir qué significa aplicar la transformada de Laplace. Mm, eh, de un, a una función vectorial. Digamos que x de t es una función vectorial del tipo, tiene primera componente x1 y así, x2 y así sucesivamente hasta x sub n. Entonces, nos referimos a la transformada de Laplace de esto. Decimos que la transformada de Laplace de esta eh, función vectorial es la función vectorial que, que tiene como componentes las transformadas de Laplace de las componentes correspondientes. O sea, va a ser la transformada de Laplace de la función x1, la transformada de Laplace de la función x2 y así sucesivamente, hasta la transformada de Laplace
de la función xn. Entonces, a eso nos referimos con la transformada de Laplace de una función vectorial. Ahora, si tengo una función vectorial x mayúscula con componentes x1 mayúscula y así sucesivamente hasta xn mayúscula n más bien. Entonces decimos que la transformada inversa de esto es una función vectorial que tiene como componentes las transformadas inversas de las componentes correspondientes. Sucesivamente. Ok. Sí. Bueno, esa notación vamos a usar en la parte que voy a hablar después. A transformada inversa aquí. No sé por qué. Bueno, entonces para resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones diferenciales, donde están despejadas las derivadas, lo que puedo hacer es la misma estrategia de siempre, aplicar la transformada de Laplace a la ecuación, y ahí en la ecuación diferencial va a aparecer la condición inicial, reemplazamos la condición inicial, y vamos a tener una ecuación algebraica de x mayúscula, denotando x mayúscula como la transformada de Laplace, de x minúscula. Entonces podemos de ahí despejar x mayúscula, y después para hallar x minúscula, aplicamos la transformada inversa. Lo mismo de siempre. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a cada una de las ecuaciones lineales del sistema, se obtiene esto. Se obtienen las mismas propiedades. Vamos a tener S por la transformada de Laplace de x mayúscula menos x en 0. Y eso es igual a la matriz A por la transformada de Laplace de x minúscula más el vector B, más la transformada de Laplace del vector B, que lo estamos denotando aquí por B mayúscula. Ok. Entonces aquí reemplazando la condición inicial, que es el vector x sub 0, y llevándolo al otro lado, y llevándolo todos los términos que tienen x sub s, x mayúscula de s, en el primer término tenemos esto.
Y aquí entonces me quedaría factorizando XS, como es una XS es un vector o una matriz, me quedaría S por la identidad menos A por XS, ¿no? Aquí en vez de 1 la identidad, ya que estoy trabajando con matrices. De donde puedo despejar XS, siempre y cuando pueda hablar de la matriz inversa de esta matriz de aquí, SI menos A. Entonces, siempre y cuando pueda hablar de la matriz inversa de esto, puedo despejar XS. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué valores de S puedo hablar de la transformada, de la inversa de esta matriz? Entonces aquí vamos a denotar, podemos ver que si S fuera mayor que el máximo de todos los lambdas, donde el determinante de lambda i menos a es 0, entonces SI menos a es invertible. Entonces para S mayor que este número, SI menos A puede ser invertible, es una matriz invertible, porque va a tener un determinante distinto de ser, ¿no? Y entonces para esos valores de S puedo multiplicar por la matriz inversa de esa matriz. Y multiplicando por esa matriz inversa, tenemos que X de S es esa matriz inversa por B de S más X0. Entonces aquí ya tenemos resuelta la ecuación algebraica para X mayúscula. Para encontrar X minúscula, aplicamos la transformada inversa a ambos lados. Entonces de ahí tenemos que X minúscula es la transformada inversa de SI menos A la menos 1 por BS más X0. Entonces, veamos ejemplos. Es lo mismo de siempre, ¿no? Todo esto. Bueno, entonces me piden aquí resolver ese sistema de ecuaciones con esas condiciones iniciales. Eh, entonces la estrategia de siempre es aplicar la transformada de Laplace primero. Antes de eso, llamamos X mayúscula de S a la transformada de Laplace de X. Bueno, aquí X de T es una función vectorial, ¿no? Una función que tiene dos componentes. Mm, la transformada de Laplace de X minúscula. Ya. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, tenemos la transformada de Laplace de la derivada de X. Eso podemos ver fácilmente que eso es S por la transformada de Laplace de X menos X en 0. Que esto es igual a la matriz esa. Eh, 1, 1, 0. Por la transformada de Laplace de X minúscula, que es X mayúscula. Más la transformada de Laplace de la función vectorial T1. Y eso es la transformada de Laplace de cada componente, ¿no? La función vectorial que tiene como componentes las transformadas de Laplace de las componentes correspondientes. Entonces aquí en la primera componente, la transformada de Laplace de t, la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. La transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s.
Entonces nos queda eso. De aquí tendríamos, ahora aquí nuestro objetivo es despejar primero X mayúscula. Entonces llevo todo lo que tiene X mayúscula al primer lado. Y todo lo que no tiene X mayúscula al segundo lado. Y tengo 1 sobre S cuadrado. Aquí S. Y aquí viene más X en 0, ¿no? X en 0 es 1 menos 1. Ya está. Ahora aquí mi objetivo es despejar X mayúscula de S. Entonces, despejando X mayúscula de S, tengo del primer término S por la matriz identidad, menos, la matriz identidad lo voy a poner directamente como lo que es. Eh, Aquí menos esa matriz. Y aquí en el segundo lado me queda 1 sobre S cuadrado más 1. 1 sobre S menos 1. Ahí me conviene sumar. Ahí no estoy seguro. Después veo sí. Y lo vuelvo a hacer. Entonces aquí en el primer lado me da la matriz. Tendría en la primera componente S más 0 que me da S. En la entrada 1, 2, digamos, me da 0 por S menos 1, menos 1, o sea, 1. Y en la segunda fila me da 0 menos 1, menos 1. Y luego hay S. Por XS. Para aquí despejar X mayúscula, tengo que hallar la función inversa de esa matriz que tenemos ahí. Bueno, recordemos cómo calcular la transformada inversa de una matriz 2 por 2. Si tengo una matriz A, B, C, D, su transformada inversa es 1 sobre el determinante. El determinante aquí es A por D menos B por C. Por la matriz, bueno, aquí la inversa estoy calculando. A ver, aquí AB, necesito aquí D y necesito aquí menos C. AB menos DC, ok. Y después aquí necesito B y aquí menos B y aquí A. Sí. Esa es la inversa de esta matriz. Entonces, ¿qué es? Es 1 sobre el determinante por la matriz. Cambiamos de lugar A con D y B y C los cambiamos de signo, ¿no? Entonces, de aquí, X de S, X de S es igual a 1 sobre el determinante de esta matriz de aquí. El determinante de esto es
S cuadrado más 1. S cuadrado más 1. Por la matriz inversa. La matriz de... ¿qué matriz? Cambiamos A con D. Aquí cambiar A con D es lo mismo. Y cambiamos los signos de B y C de estas componentes, ¿no? Entonces me va a quedar S menos 1, 1, S. Y aquí me queda 1 sobre S cuadrado más 1. 1 sobre S menos 1. Bueno, entonces aquí tenemos que buscar qué es la función vectorial X mayúscula. Y, eh, y después aplicar la transformada inversa para encontrar X minúscula. Entonces aquí, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, ahí me conviene sumar. A ver, tenemos que multiplicar esta matriz bueno, esas matrices. Mm, ya, hagamos eso. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, aquí tengo que multiplicar S por esto, que me daría 1 sobre S más S. Sí, 1 sobre S más S. Menos esto. Entonces me daría menos 1 sobre S. Aquí afuera lo voy a dejar todavía 1 sobre S cuadrado más 1. Más 1. Y abajo me da 1 por 1 sobre S cuadrado más 1. Más S por 1 sobre S me da 1 menos S. ¿Está bien esto? Sí. Sí. Entonces aquí me queda... arriba 1 sobre S menos 1 sobre S se simplifica, me queda solamente S más 1. Ahora, eso dividido entre S cuadrado más 1, eso es S sobre S cuadrado más 1. No me conviene juntarlo, ¿no? Porque luego tengo que hallar la transformada inversa y me conviene tenerlo así separado. Abajo, ¿qué me va a quedar? 2. 1 sobre S cuadrado más 2 menos S. Sí, aquí también no me conviene juntarlo. Aquí voy a tener 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 1. Más 2 veces 1 sobre S cuadrado más 1. Menos S sobre S cuadrado más 1. Tampoco me conviene juntarlo ahí porque necesito hallar la transformada inversa, ¿no? Y de hecho voy a necesitar aplicar, ¿qué se llama? Fracciones parciales aquí, ¿no? Pero aquí está medio que fácil, ¿no? Porque podemos ver que es fácil cuando tengo 1 sobre A por A más 1. Esto se puede escribir como 1 sobre A menos 1 sobre A más 1, ¿no? En nuestro caso, 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 1 se puede escribir como 1 sobre S cuadrado menos 1 sobre S cuadrado más 1. Ok. Entonces aquí está fácil la descomposición, ¿no? Entonces voy a poner eso abajo. Entonces tendría X mayúscula de S es igual a... Arriba me queda
S sobre S cuadrado más 1, más 1 sobre S cuadrado más 1, y abajo me queda 1 sobre S cuadrado, menos 1 sobre S cuadrado más 1. Con este 2 por 1 sobre S cuadrado más 1 me va a quedar más 1 simplemente sobre S cuadrado más 1, ¿verdad? Menos S sobre S cuadrado más 1. Ahora sí, aplicando la transformada inversa. Tenemos x minúscula de t igual a la transformada inversa de la primera componente, ¿no? Por la linealidad va a ser la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1. Eso es coseno de t. Más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, seno de t. En la segunda componente, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado t, más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, seno de t, menos la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1, coseno de t. Y ya está. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Cómo hizo para simplificar el 2? Inge, no entendí. ¿El 2? Sí, de 2 por 1 sobre S cuadrado más 1. 2 por 1. Ah, aquí. Sí. Sí, sí, sí. Lo voy a poner aquí al lado. Tenemos ahí. Tenemos 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 1, más 2 por 1 sobre s cuadrado más 1, y ¿qué más? Menos s sobre s cuadrado más 1. Esto de aquí es 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más 1, más 2, 1 por 1 sobre s cuadrado más 1, menos s sobre s cuadrado más 1. Aquí tienes 2 veces de esto y aquí tienes menos una vez de eso. Entonces, 2 veces de una cosa más menos una vez de la misma cosa te da una vez de esa cosa, ¿verdad? Lo ha factorizado, entonces Inge. Ujú. Sí, sí, sí. Justo, queda así. Ujú. Sí. Ok. ¿Tienen otras preguntas? Inge, disculpe, al principio hizo aparecer una matriz, la de 1, 0 y 0 y 1. Ajá. ¿Esa? ¿Esa de dónde salió, Inge? Ah, esa es la matriz identidad. Re- eh, recuerda que cuando tienes matrices, bueno, si tienes, no sé, una matriz, a ver cómo se pone. Si tienes una matriz B cualquiera, B se puede escribir como una matriz I por B, ¿no? Porque la matriz identidad funciona como el 1 en los reales. Y aquí, al tener algo así como tienes un número real por B más una matriz A por B, si quieres factorizar aquí B, aquí al factorizar B no te queda X más A, porque esto ni siquiera tendría sentido, porque tendrías un número real más una matriz. Bueno, tendría sentido si la matriz fuera 1 por 1, pero si la matriz no es 1 por 1, aquí al factorizar B te tiene que quedar una matriz de la misma dimensión que A, y ahí lo que te queda es la identidad. Eso es por propiedades de las matrices. Está bien, Inge, muchas gracias.
Ok, de nada. Ok. Bueno. Eh, ¿Tienen otras preguntas sobre eso? Si no, veamos este otro ejemplo. Bueno, aquí lo mismo. Aplicamos primero la transformada inversa. Antes de eso, cambiamos la notación. Llamamos X mayúscula de S a la transformada de Laplace de la función X minúscula en un número S. Entonces aplicamos la transformada inversa. A la transformada de Laplace, no la transformada inversa. Entonces aplicamos la transformada inversa, la transformada de Laplace. Entonces la transformada de la derivada de x minúscula de t me da s por x mayúscula de s menos x en cero, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? Esto es igual a la matriz, a esa matriz de ahí, que es 1, 1, 4, 1. Por la transformada inversa de x minúscula. Más la transformada inversa de esa función vectorial. Ahí me da la transformada, perdón, la transformada de Laplace, no sé por qué estoy diciendo inversa. Más la transformada de Laplace de esa función vectorial. Eso es la transformada de Laplace de menos 1. Eso me da menos 1 sobre S. En la segunda componente, la transformada de Laplace de E a la menos T. Eso es 1 sobre S menos menos 1. O sea, esto. Entonces aquí para factorizar a XS, acompañando a XS, ¿qué tengo? De, la, de, de la primera parte de S por XS, tengo S por la identidad, ¿no? Esta matriz es S 0 y en la segunda fila 0 S. Y del segundo lado tengo menos esta otra matriz que es 1, 1, 4, 1. Y esto es igual a x en 0 que va al otro lado a sumar a esa otra función vectorial. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Menos 1 sobre s más 0, solo eso. 1 sobre s más 1 más 1. Ahí me conviene sumar. Bueno, lo voy a sumar. Entonces va a ser 1 sobre s más 1 más 1. Eso me da s más 2 sobre s más 1. Esta vez no me conviene. Lo voy a dejar así. Entonces aquí me quedaría la matriz S menos 1 en la primera componente. En la segunda componente tendría 0 menos 1 menos 1. Para la segunda fila tengo 0 menos 4 menos 4. Y después S menos 1, S menos 1. Esto por X mayúscula de S igual a menos 1 sobre S. S más 2 sobre S más 1.
Entonces, de aquí despejando X mayúscula de S, me quedaría la matriz inversa de esta matriz, ¿no? Que es 1 sobre el determinante de esa matriz. El determinante de esa matriz es 1 sobre S menos 1 al cuadrado menos, menos 4 por menos 1 me da 4. Por la matriz que resulta, bueno, aquí cambiamos esta entrada con esta entrada, bueno, que es mantener esa entrada, ¿no? Porque son lo mismo. Y aquí cambiamos los signos de esta entrada y de esta entrada. Entonces aquí me va a quedar 1, 4 y S menos 1. Me da entonces menos 1 sobre S. S más 2 sobre S más 1. Bueno, entonces aquí, ¿qué tendríamos? Tenemos que X mayúscula de S es igual a... Aquí abajo voy a aprovechar para estar factorizando. Ahí tengo S menos 1 al cuadrado menos 4. Eso es S menos 1 menos 2, o sea, S menos 3, por S menos 1 más 2. Eso por diferencia de cuadrados, ¿no? Que es S más 1. Y aquí multiplicando esto, ahí tengo S menos 1 por menos S. Ahí me va a quedar menos S menos 1 sobre S más S más 2 sobre S más 1. Abajo me queda menos 4 sobre S más S menos 1 por S más 2 sobre S más 1. Sí, tenemos eso. Entonces, aquí, ¿qué nos conviene hacer? ¿Nos conviene sumar? No sé. Tal vez sí. No sé. Entonces, X de S me da... Bueno, ahí no sé si... A ver... nos va a convenir sumar. Aquí lo podemos simplificar un poco, ¿no? Aquí me da menos 1. Aquí en esta parte, voy a cambiar el color, ¿no? Aquí me quedaría menos 1. Ahí me da menos 1 más 1 sobre S, ¿no? De menos S menos 1 sobre S me da menos 1 más 1 sobre S. De S más 2 sobre S más 1 me da más 1 sobre S más 1. Entonces, esto de aquí se simplifica y me queda 1 sobre S más 1 sobre S más 1. Entonces, aquí me quedaría 1 sobre S por S menos 3 por S más 1 más 1 sobre S menos 3 por S más 1 al cuadrado. No. Bueno, aquí no lo estoy juntando para que no se haga muy complicado después descomponer. Porque luego, o sea, en realidad lo puedo juntar y luego aplicar la transformada inversa de la plaza, o ¿qué se llama? Fracciones parciales. Pero lo que quede puede quedar algo complicado, no, no sé. Podría ser. No sé. Aquí, en esta parte, ¿qué podemos hacer?
Bueno, aquí no sé si hay algo que podamos hacer. Bueno, para reducir un poco. Lo primero se puede escribir como menos 4s nada más, no voy a hacer nada ahí. Menos 4 sobre s. Aquí s más 2, aquí era que no lo sume, ¿no? Porque da igual. Aquí, esto de aquí se puede escribir como s más 1 más 1. Entonces, eso se puede escribir como s menos 1 sobre s más 1 más 1. Mm, a ver, un momento. No. Sí, así. Sí se puede hacer, sí se puede escribir de esa manera, ¿no? Esto de aquí. Va a ser mucha ventaja escribir eso de esa manera. No sé, podría ser. Y esto a la vez se puede escribir como... Sí, puede ser algo puede darnos algo de ventaja. Esto de aquí se puede escribir como menos 4 sobre s más 1 menos 2 me quedaría entonces más 1 menos 2 sobre s más 1 más s menos 1. Entonces aquí se simplifica, entonces en realidad me queda menos 4 sobre s menos 2 sobre s más 1 más s. Ok. Bueno, entonces eso de aquí se puede escribir de esta manera. Y parece que eso va a ser un poco más conveniente. Multiplicando esto por esto, me queda menos 4 sobre s por s menos 3 por s menos 1. Menos 2 sobre s menos 3 por s más 1 al cuadrado. Más s sobre s menos 3 por s más 1. Bueno, eso lo estoy haciendo solo porque para, para que la descomposición en fracciones parciales quede un poquito más simple, nada más. Porque si no, hay que hacer la suma de todo esto, multiplicar y vamos a tener una expresión un poco larga. Entonces, por fracciones parciales, la primera componente, bueno, de la primera componente tenemos 1 sobre s por s menos 3 por s más 1. Y esto sabemos que se puede escribir como alguna constante sobre s más alguna otra constante sobre s menos 3 más alguna otra constante sobre s más 1. Y aquí es fácil encontrar a. Hay que multiplicar a esto por s y a lo que resulta en lo que resulta hay que reemplazar s igual a 0. Entonces, lo que queda es 1 sobre s menos 3 por s más 1. Reemplazando s igual a 0 me queda 1 sobre 0 menos 3 por 0 más 1. Voy a escribir mejor. Y esto me da menos 1/3. El valor de b puede ser calculado multiplicando por s menos 3 a esta fracción. Y a lo que queda, reemplazamos s igual a 3. Va a ser entonces aquí 3 más 1. Y aquí me da 1 sobre 12. Y el valor de c puede ser calculado haciendo 1 sobre... aquí multiplicamos por s más 1 y me queda 1 sobre s por s menos 3. Y ahí reemplazamos s igual a menos 1. Me da menos 1/4. ¿No?
Pues ya, con eso ya hemos descompuesto 1 sobre S menos 3. ¿Qué más necesitamos? Aquí era S más 1, ¿no? Esto ya lo tenemos descompuesto, entonces. Esto de aquí me falta descomponer. ¿Y por qué aquí no había? Ok. Me falta descomponer eso también. Entonces, S sobre S menos 3 por S más 1 se puede descomponer como una constante más otra constante. Aquí S menos 3 sobre S más 1 aparece aquí. ¿Cómo encontramos esta constante de aquí? Multiplicamos por S menos 3 aquí y me va a quedar S sobre S más 1. Y ahí reemplazamos S igual a 3. Eso me da 3 cuartos. La constante de aquí multiplicamos por S más 1 a esto, y a lo que resulta lo reemplazamos menos 1. Eso me va a dar menos 1 sobre menos 4. Eso me da un cuarto. Ya tengo esto también descompuesto. Solo me falta descomponer esto. 1 sobre S menos 3 por S más 1 al cuadrado. Esto se puede escribir como una constante, vamos a ponerlo D, sobre S menos 3, más una constante E sobre S más 1, más una constante F sobre S más 1 al cuadrado. Y aquí nos falta encontrar D, E y F. D está fácil de ser calculado, hay que multiplicar por S menos 3 a esta fracción, entonces solo me va a quedar 1 sobre S más 1 al cuadrado, y ahí reemplazamos S igual a 3, eso me da 1 sobre 16. Otro valor que está fácil de ser calculado es F. F es multiplicar por S más 1 al cuadrado a esta fracción, y nos queda 1 sobre S menos 3, y ahí reemplazamos S igual a menos 1. Entonces me va a quedar 1 sobre menos 1 menos 3, 1 sobre menos 4, que me da menos un cuarto. Un cuarto. Entonces solo me falta calcular E. Y E puede ser calculado haciendo lo siguiente. El límite de cuando S tiende a menos 1, multiplicamos a esto por S más 1 al cuadrado, o sea, me queda 1 sobre S menos 3. Pero la derivada de eso en realidad, ¿no? De 1 sobre S más 3. Esa derivada me da menos, menos 1 sobre S más 3 al cuadrado, ¿no? Reemplazando S igual a menos 1, me da menos 1 sobre 16. Ah, no, mentira. Sobre 4. Ah, es que aquí era menos 3. Sí me da sobre 16. Bueno, entonces ya he podido descomponer todas las fracciones que aparecen aquí, ¿no? Entonces tenemos que X de S X de S es esa primera fracción que hemos visto que se puede escribir como A por 1 sobre S. O sea, menos un tercio de 1 sobre S.
menos 1/3 de 1 sobre S. Más B sobre S menos 3. B vale 1 sobre 12. Más 1 sobre 12, 1 sobre S menos 3. Más C sobre S más 1. C vale 1/4. Más 1/4 de 1 sobre S más 1. Más, ¿qué tenemos después? Esto de aquí, la descomposición de esto. Esa descomposición es esto de aquí. D que vale 1 sobre 16. De 1 sobre S menos 3. Más E que vale menos 1 sobre 16. De 1 sobre S más 1. Más F que vale menos 1 sobre 10. No, mentira. Menos 1/4 de 1 sobre S más 1 al cuadrado. Ya está. Todavía tengo lo de arriba. Lo de abajo es menos 4 por esto de aquí. O sea, menos 4 por esta descomposición de aquí, ¿no? Menos 4 por esto de aquí. Eso era la descomposición de esto. Entonces me va a quedar, multiplicando por menos 4 esto, me va a quedar menos 4/3 de 1 sobre S menos 1/3 de 1 sobre S menos 3 más menos 1 sobre S más 1. ¿No? No, por menos 4 estos tres términos. Después, ¿qué más tengo? Menos 2 veces esto de aquí. Entonces, menos 2 veces a estos tres términos. Multiplicado por menos 2 me da entonces menos 1/8 de 1 sobre S menos 3 más 1/8 de 1 sobre S más 1. Menos 2 por menos 1/4 me da 2. No, 1/2. Y aquí me va a faltar aún la descomposición de esto, que está aquí. 3/4 de S menos 3 más 1/4 de 1 sobre S más 1. Ah, ah. Más 3/4 de que era de S menos 3 sobre S menos 3 más 1/4 de sobre S más 1. Lo tengo que cambiar un poquito esto. Ok. Entonces, eso me da XS. Entonces, X de S es igual a... Entonces, aquí podemos sumar los términos semejantes. Aquí solo me queda menos 1/3 de 1 sobre S. Para S menos 3, tengo aquí 1 sobre 12 más 1 sobre 16. 1 sobre 12 más 1 sobre 16, 48, 4, sí, 48, 4 más 3, 7 sobre 48. Más 7 sobre 48 de 1 sobre S menos 3. Aquí términos semejantes, 1/4 de 1 sobre S más 1 menos 1 sobre 16 de 1 sobre S más 1. 1/4 menos 1 sobre 16, 3 sobre 16. Y finalmente, menos 1/4 de 1 sobre S más 1 al cuadrado.
Abajo, ¿qué tendríamos? De 1 sobre S solo tengo el primer término, menos 4 tercios de 1 sobre S. De S menos 3, aquí tengo menos 1 tercio, menos 1 me da menos 4 tercios. Ah, no, esto nada que ver. Menos 1 tercio, menos 1 octavo, y aquí tengo 3 cuartos. 3 cuartos menos 1 tercio menos 1 octavo. 24. 24, ¿cuánto da ahí? 8 más 3, menos 11, menos 11, menos 11 más 18, 7 sobre 24. Bueno, espero que sí. 7 sobre 24 por 1 sobre S menos 3. Voy a revisar. 8 menos 3, menos 8 menos 3, menos 11. Menos 11 más 18. Sí, eso da. Y ahora para 1 sobre S más 1, de aquí tengo menos 1, de aquí tengo un octavo, y de aquí un cuarto, ¿no? Entonces aquí tengo 8 más 3 octavos, menos 5 octavos. 1 sobre S más 1. Y finalmente más 1 medio de 1 sobre S más 1 al cuadrado. Eso. Ahora aplicamos la transformada inversa. Pues tenemos X minúscula de la transformada inversa de X mayúscula. Y eso es igual a la transformada inversa de la primera componente por la linealidad de la transformada inversa. Me quedaría menos 1 tercio de la transformada de 1 sobre S que vale 1. Ok, solo eso. Más 7 sobre 48 de la transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Eso es E a la 3T. Más 3 sobre 16 de la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Eso es E a la menos T. Menos 1 cuarto, la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado. Aquí recuerden que para la transformada inversa de... Recuerden que la transformada inversa de... ¿Cómo es esto? De una función f mayúscula de S menos A. Esto puede ser calculada haciendo E a la A por T por la transformada inversa de la función f y reemplazamos S mayúscula por, perdón, S menos A por S. Sí, ¿no? Esa es una propiedad que habíamos visto antes. Entonces, en nuestro caso, quiero calcular la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado. O sea, esto de aquí es una función de S menos menos 1. Entonces, puedo escribir esto como E a la menos 1 por T por la transformada inversa. Reemplazamos S menos menos 1, que es S más 1, por S, ¿no? Entonces, de 1 sobre S cuadrado, eso. Y aquí entonces me quedaría E a la menos T. La transformada inversa de 1 sobre S cuadrado es T. Entonces, la transformada inversa de esto de aquí es T por E a la menos T. Entonces, aquí me va a quedar T por E a la menos T. Abajo tengo menos 4 tercios de la transformada inversa de 1 sobre S. Eso vale 1. Más 7 sobre 24. La transformada inversa de 1 sobre S menos 3.
e a la 3t menos 5 octavos, la transformada inversa de 1 sobre s más 1, e a la menos t, más 1 medio, la transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado, que ya hemos calculado, lo hemos calculado allá, que es t e a la menos t. Y al final, y terminamos. Bueno, si nos fijamos aquí, la idea básica para resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace es simple. El problema es descomponer estas funciones y demás, ¿no? Porque la idea básica es siempre aplicar la transformada de Laplace, usar propiedades y convertir entonces la ecuación diferencial en una ecuación algebraica de x mayúscula de s, despejar x mayúscula y luego ahí se tiene que aplicar la transformada inversa. Nada más. Pero el problema son las funciones que pueden aparecer y entonces saber aplicar algunas propiedades para calcular transformadas y transformadas inversas. ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? No, Inge. Ok. ¿Tienen preguntas sobre alguna cosa? ¿Alguna duda sobre cualquier parte de lo que hemos hecho en esa unidad? Con eso hemos terminado esta unidad. El día jueves tienen su parcial, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre alguna cosa? Sí, adelante. Inge, ¿será que puede explicar un ejercicio de la práctica, el 5C? A ver, veamos. ¿Cuál es el 5C? Ah, aquí no está. Vamos a eso creo que es. Sí. El 5C. A ver, veamos. La segunda derivada de y más omega al cuadrado por y igual a t sobre a, eso en el intervalo de 0 hasta a, 1 menos t menos a sobre b menos a en el intervalo de a a b, ok, y después de b0. Y las condiciones iniciales y en 0 y la derivada en 0, 0. ¿Sí? Bueno, aquí se tiene que considerar omega, a y b como constantes, ¿no? Eh, lo voy a hacer aquí, entonces. Lo voy a hacer con el lápiz para hacerlo rápido. No, está muy desordenado. Lo voy a poner aquí. Era el C. Espero cortarlo bien. No. Bueno, T sobre A. Bueno, entonces ese problema, bueno, es una ecuación diferencial donde la función que aparece en el lado izquierdo es una función definida por partes. Podemos llamar a esa función f de t. Lo vamos a llamar f de t. Lo voy a hacer con el lápiz. ¿Ok? Entonces lo vamos a llamar f de t a esa función, que es t sobre a en el intervalo de t desde 0 hasta a, 1 menos t menos a sobre b menos a en el intervalo de a hasta b, y 0 después de b. Bueno, porque aquí lo que voy a tener que hacer es lo de siempre, ¿no? Entonces aquí tendría la segunda derivada de y más omega cuadrado, la primera derivada igual a f de t.
Y tengo que resolver esa ecuación con estas condiciones iniciales. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, voy a necesitar la transformada de Laplace de f de t. Para eso me conviene escribir f de t como con ayuda de la función de las funciones de Heaviside, de la función de Heaviside, ¿no? Quiero que la función sea t sobre a en el intervalo desde 0 hasta a. Eso lo logro haciendo esto. Quiero que la función sea en el intervalo desde 0 hasta b, esto de aquí. Entonces, para eso tenemos que sumar a esto 1 menos t menos a sobre b menos a por h de t menos a menos h de t menos b. T menos b. Y ya está. Entonces estamos viendo aquí que la función f de t se puede escribir como t sobre a por h de t después tengo h de t menos a, algo que acompaña a eso. Aquí de esa parte tenemos menos t sobre a. Y de aquí tengo, que soy más desordenado con la pintura. Me va a quedar menos t sobre a, de aquí para h de t menos a, de aquí me va a quedar más 1 menos t menos a sobre b menos a. Y para t menos b nos queda menos 1 menos t menos a sobre b menos a. Por h de t menos b. Ok. Entonces recuerden que para calcular la transformada de Laplace de una función, de alguna función por h de t menos a, si quiero calcular la transformada de Laplace de algo así, me conviene que esta función que aparece de aquí sea una función que dependa de t menos a. Entonces me conviene hacer eso, una función de t menos a. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de esto va a quedar e a la menos a por s por la transformada de f minúscula solo que en vez de t menos a reemplazo t, ¿no? Entonces por eso que me conviene escribir, cuando tengo un producto de una función por una función de Heaviside en t menos a, me conviene poner la función en función de t menos a, porque para poder usar esta propiedad, que es la segunda propiedad de traslación. Entonces, en lo que tengo ahí, voy a tratar de hacer eso. Entonces, aquí f de t sería, aquí no hay ningún problema, ya tengo t por h de t, es una función de t menos 0 por h de t menos 0. Entonces, ya, nada que hacer ahí. Aquí tengo h de t menos a por esta función. Esta función me conviene que esté en función de t menos a. Entonces aquí primero voy a hacer la suma. Lo voy a hacer en otro ladito porque yo soy muy desordenado y lo voy a... tenía menos t menos a, menos t sobre a, más 1 menos t menos a sobre a menos b, creo que era. Sí, menos b, b menos a.
Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Tengo que tratar de poner esto en función de t menos. Eso ya está, ¿no? De alguna manera. Esto de aquí ya está en función de t menos a. Solo esto me falta ponerlo en función de t menos a. Pero aquí, ¿qué puedo hacer? Tengo menos t más a sobre a. Pero aquí factorizando el signo, me va a quedar menos t menos a sobre a, ¿no? Esto de aquí es esto. Y eso de aquí es eso. Entonces, esa función de ahí lo puedo escribir de esa manera. Esto es menos t menos a sobre a menos t menos a sobre b menos a. Ya es una función de t menos a. Menos. Ahora, esta función lo tengo que poner en función de t menos b, ¿no? Y aquí, porque tengo aquí h de t menos b. Por eso. Y para poder usar aquella propiedad de la segunda propiedad de traslación. Entonces aquí me quedaría b menos a menos menos a. Ahí a se va a simplificar. Me va a quedar b menos t. Entonces al final lo voy a poder escribir esto como t menos b sobre b menos a. Ya está como una función de t menos b. Entonces ya puedo aplicar la transformada de Laplace para hallar la transformada de Laplace de f. Entonces aquí tenemos que la transformada de Laplace de f es igual, por la linealidad, 1 sobre a, e elevado, bueno, aquí es una función de t menos 0 por h de t menos 0. Entonces va a ser e elevado a menos 0 por s, por la transformada de Laplace de esta función en t. Reemplazamos t menos a por t. Aquí es hacer lo mismo nomás, ¿no? Más. Aquí tengo una función de t menos a por h de t menos a. Eso es e a la menos a por s por la transformada de Laplace de esta función, solo que reemplazamos t menos a por t. Entonces aquí va a quedar menos t sobre a menos t sobre b menos a. Más, tengo aquí una función de t menos b por h de t menos b. Por aquella propiedad, esto es e elevado a menos b por s, por la transformada de Laplace de esta función, pero en vez de t menos b, t. Entonces va a quedar t sobre b menos a. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Esto es 1 sobre a. E a la 0 vale 1. La transformada de Laplace de t vale 1 sobre s cuadrado. Más e a la menos as. Aquí la transformada de Laplace de esa función. Eso es una combinación lineal de la función t y de la función t de nuevo, ¿no? Entonces eso se puede poner como menos 1 sobre a de la transformada de Laplace de t, que es 1 sobre s cuadrado, menos 1 sobre b menos a de la transformada de Laplace de t, que es 1 sobre s cuadrado, ¿ya? Solo queda eso, más e a la menos bs. La transformada de Laplace de t sobre b menos a, eso es 1 sobre b menos a, de la transformada de Laplace de t, que es 1 sobre s cuadrado. Y ya está. Entonces hemos podido calcular la transformada de Laplace de esa función. Entonces ya tenemos la transformada de Laplace de esta función. Entonces para resolver la ecuación diferencial, la estrategia de siempre, aplicar la transformada de Laplace aquí. Entonces vamos a llamar S mayúscula
perdón, y mayúscula a la transformada de Laplace de la función y minúscula. ¿Ok? Entonces, aplicando la transformada de Laplace, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la transformada de Laplace de la segunda derivada. La transformada de Laplace de la segunda derivada es s cuadrado por la transformada de Laplace de la función menos s por la función en cero menos la derivada en cero. Después tengo más omega cuadrado por la transformada de Laplace de y. Eso es y mayúsculo. Igual a la transformada de Laplace de esta función de aquí. La transformada de Laplace de esta función es esto que hemos encontrado aquí. Entonces, 1 sobre A, 1 sobre S cuadrado, más E a la menos AS. Aquí se puede sumar esto, ¿no? 1 sobre S cuadrado tengo en común. Y aquí me va a quedar entonces menos B más A, ¿no? No, menos A. Menos B más A menos A. Me va a quedar menos B sobre A por B menos A. Esto de 1 sobre S cuadrado. Más E a la menos BS por 1 sobre B menos A, 1 sobre S cuadrado. Y ya, reemplazamos las condiciones iniciales. Aquí me dice que y en 0 y la derivada en 0 tienen que ser 0. Entonces aquí esto de aquí 0, 0. Entonces solo me quedaría S cuadrado por Y mayúscula y omega cuadrado de Y mayúscula. Entonces ahí factorizando Y mayúscula me queda S cuadrado más omega cuadrado de Y mayúscula de S igual a 1 sobre A, 1 sobre S cuadrado. Aquí esa constante lo voy a traer adelante mejor. Menos B sobre A por B menos A. E a la menos AS por 1 sobre S cuadrado. Después tengo la constante igual lo voy a traer adelante. 1 sobre B menos A por E a la menos BS por 1 sobre S cuadrado. Entonces de aquí despejando Y mayúscula, que es mi objetivo, me va a quedar 1 sobre A por 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más omega al cuadrado. Menos B sobre A por B menos A. E a la menos AS por esta misma expresión, ¿no? Uno sobre S cuadrado más omega al cuadrado, más 1 sobre B menos A, E a la menos BS, por 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más omega al cuadrado. Tenemos eso. Entonces aquí tengo que aplicar solo la transformada inversa, ¿no? Para calcular Y minúscula.
Y para eso me conviene escribir esto en términos más simples. Aquí queda fácil, ¿no? Porque tenemos que 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más omega al cuadrado. Lo podemos hacer por fracciones parciales, pero aquí es más fácil observar que si hiciera 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más omega al cuadrado, esto me da omega cuadrado sobre esto. Entonces, a esto lo multiplico por 1 sobre omega al cuadrado, me va a dar justo esto. ¿No? Lo puedo hacer eso por fracciones parciales, pero en este caso es fácil de identificar qué pasa esto. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Que y mayúscula de s es 1 sobre a por 1 sobre omega cuadrado tenía, ¿no? También. Ese 1 sobre omega cuadrado lo voy a poner aquí adelante. Entonces voy a hacer 1 sobre a omega cuadrado por 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Menos b sobre a por b menos a. Aquí lo voy a poner omega cuadrado también. Me va a quedar e a la menos as por 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más omega cuadrado. Más 1 sobre b menos a por omega al cuadrado por e a la menos bs por 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Y ahora sí, aquí aplicamos la transformada inversa, ¿no? Porque ahora está más tranquilo para calcular eso. ¿Podría poner en el chat presente, por favor? La transformada inversa de y mayúscula es y minúscula. De aquí me queda 1 sobre a omega cuadrado. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, t, menos. Aquí para la transformada inversa me conviene tener aquí omega, pero para eso voy a tener aquí 1 sobre omega. Entonces va a quedar menos 1 sobre omega. La transformada inversa de omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado es seno de omega por t. Menos b por a por esto de aquí. Bueno, y aquí tengo la transformada inversa de una exponencial por una función. Recuerden que para calcular eso, calculamos la transformada inversa de esta función, que ya está calculado aquí, que es t menos 1 sobre omega, seno de omega t. Pero ahí lo reemplazamos por t menos a. Entonces va a ser t menos a menos 1 sobre omega, seno de omega por t menos a. Además a eso hay que multiplicarle la función de Heaviside en t menos a. Eso me va a quedar. Más de esto de aquí me va a quedar 1 sobre b menos a por omega al cuadrado. Aquí me queda la función transformada inversa de esto, pero como tengo e a la menos bs, tengo que reemplazar t por t menos b. Entonces me va a quedar t menos b menos 1 sobre omega
seno de omega por t menos b. Y además a eso lo multiplicamos por la función de Heaviside en t menos b. Y ya. Y entonces es eso. Bueno, queda un poco largo porque como omega A y B son constantes, entonces es por eso. Pero las ideas básicas son las mismas, ¿no? Usar la transformada de Laplace, despejar y mayúscula de S, usar la transformada inversa y aquí usar las propiedades de traslación y demás. No sé si quedó alguna pregunta sobre eso. Muchas gracias, Inge. Ahora sí ya tengo más claro. Ok, de nada. Bueno, estudien para su prueba, traten de hacerlo lo mejor que puedan porque bajo los criterios nuevos de corrección tienen que escribir bien sus pruebas. Si hay errores, no va a pasar, creo. Ok, entonces nos vemos el jueves. Cualquier pregunta me escriben al chat. Nuestro jueves. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Inge, ¿nos ¿Sí? podría compartir exámenes pasados? Así para ir practicando. Sí, Eh, algún examen pasado, no sé. Yo no tengo ningún examen pasado, es que yo soy docente nuevo. Entonces, pero básicamente el nivel de las preguntas van a ser del mismo nivel que los que hemos hecho en clases. Ujú. Inge, Oh, bueno, está bien. Gracias. Ok. Inge, lo avanzado en la clase, ¿lo has subido a archivos para poder volver a ver? Sí, todo está aquí en... No, está todo en OneNote. Lo voy a poner el enlace aquí al chat. Pero sí, desde el canal principal puedes ingresar ahí. Mm, un momentito. Inge, ¿Sí? y otra consulta, de la práctica, ¿las respuestas lo tiene o es que para saber si estamos haciendo bien? No tengo las respuestas, pero si hay alguno en específico, digamos, en el que estés dudando, me dices y trato de resolver ese rato y decirte qué respuesta deberías encontrar. De todos no tengo. Ya, Inge, Ok. ya, está bien, Inge, gracias. Entonces, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.